Estamos ok. Vamos a comenzar entonces nuestra escuela dominical y vamos a comenzar como de costumbre y como conviene, orando. Gracias, Señor, te damos por este tiempo en que podemos ir a ti y a tu palabra para que nos enseñes. Gracias porque tu Espíritu Santo siempre habla en nuestros corazones la verdad. Y queremos, Señor, que hoy sea un día así, que aprendamos más de ti, que cambies nuestros corazones, que obres también en los maestros que van a enseñar en cada una de las escuelas dominicales para tu gloria, para nuestro conocimiento, para que tu iglesia crezca espiritualmente. Rogamos estas cosas y te damos gracias desde ya en el nombre de Jesús. Amén. Los niños, los jóvenes pueden pasar a sus clases, que les vaya súper bien. Nosotros me imagino que ya tienen sus Biblias abiertas en el Evangelio de Lucas, ¿sí o no? Las Biblias son unos libros como estos. Lucas está en el Nuevo Testamento. Y estamos en el capítulo 22. Y vamos a leer el texto de hoy, capítulo 22, versículo 31. ¿Estamos ahí? No escuché ningún sí, ningún no. ¿Están ahí? Ya, ¿estamos ahí? Ok. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y son poquitos versículos, es el texto en el cual vamos a estar hoy. Y es un texto bastante conocido, ¿cierto? Y aparece solamente aquí en Lucas, en ningún otro lado. Y el tema de hoy le puse título, Cristo nos restaura. Y es un tremendo consuelo saber eso, ¿no? ¿Qué vemos en el texto? Grandes amenazas, terribles amenazas de parte del enemigo, pero Cristo diciendo algo que nos da un consuelo tremendo. Yo ruego por ti y nos restaura, nos vuelve a la comunión con Él y en la comunión con Él nos usa. Así es el poder del Señor, así es el amor del Señor. Y como les dije, eso nos da un consuelo tremendo y nos permite también descansar toda nuestra vida en Él. Vamos a ver algo de información adicional en el texto. ¿Qué está pasando cuando ocurre esta situación? ¿En qué estamos? ¿Se acuerdan? ¿Ya? ¿Qué más? También, ¿sí? ¿Qué acaba de suceder? ¿Se olvidaron de la escuela dominical pasada? Flavio, ven a hacer la escuela dominical pasada de nuevo, por favor. ¿No? Estaban en la cena, ¿recuerdan, no? ¿Y dónde ocurrió la cena? En Jerusalén, en un aposento alto. Estaban en ese lugar reunidos. ¿Se acuerdan lo que habla de eso mismo otros evangelios? Vamos a ver qué pasa con otros evangelios. Vamos a Mateo capítulo 26, para tener un poco de información adicional. Oh, no, perdón, sigamos en Lucas. Perdón. Versículo 14, capítulo 22, el mismo versículo 14 dice, cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. ¿Sí? Introducción a la cena. Versículo 23. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Judas. ¿Ah? ¿Nadie pensó que era Judas? Bueno, es Judas. Les aviso al tiro. Versículo 24. Y aquí tenemos la escuela dominical pasada. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Y este versículo yo lo encuentro terrible, ¿sí? ¿Qué estaba sucediendo? El Señor está hablando su última palabra en esta tierra.
Y como dice en Juan capítulo 13, cuando empieza, y los amó hasta el fin. ¿Y de qué están preocupados los discípulos? ¿Quién es quién? Es terrible el versículo. Y ante eso, ¿qué hace el Señor? Enseña, y vamos a ver también que restaura. Todo esto está ocurriendo el día jueves. El día viernes, al día siguiente, se celebra la Pascua. ¿Ya? Y el jueves en la noche es cuando lo toman, arrestan a Jesús. Ese es el contexto cronológico. ¿Ya? Ahora sí, vamos a Mateo capítulo 26 y vamos a leer el paralelo del texto de Lucas de que Pedro iba a negar 3 veces a Jesús, ¿ok? Mateo 26, versículo 30, dice, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche. ¿Estamos ahí? Dije 30. Gracias por recordarme. 30. Y cuando hubieron cantado el himno, ahí estamos. Probablemente un salmo. Salieron al monte de los olivos. ¿Dónde estaban? En el aposento alto. ¿Qué está sucediendo? Deciden ir al monte de los olivos. ¿Salieron? ¿Están fuera de la casa? Lo vamos a ver en un instante. Versículo 31, ahora sí. Entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas, pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué está anunciando el Señor? La cruz. Os escandalizaréis. El Mesías va a morir. ¿Y qué va a pasar con los discípulos? Se van a dispersar. ¿Por qué? Porque no era lo que esperaban. Van a sentir que esto es una derrota, que hasta aquí nomás llegamos. Pero, interesantemente, ¿qué dice Dios? Está escrito. ¿Desde cuándo? Zacarías capítulo 13, versículo 7. No lo vamos a leer, pero es lo que está diciendo acá. Que herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas. Eso dice ese texto. ¿Y Zacarías se escribió cuándo? 400 y algo años antes. Es impresionante cómo Dios da hasta el detalle, ¿no? Eh, y tenemos entonces más información por lo que nos dice Mateo, ¿ok? Marcos capítulo 14, el mismo pasaje. Pero acá vamos a ver un énfasis. Marcos capítulo 14, versículo 26. Y empieza, cuando hubieron cantado el himno, que es el mismo que cantaron en Mateo, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y esta última parte, ¿se acuerdan después cuando Jesús resucita? ¿Qué decían los discípulos? Estaban con la cabeza gacha, derrotados, y se olvidaron absolutamente de esto. Que dice, pero después que haya resucitado, y lo dice con todas sus letras, ¿no? ¿Dónde tenían que juntarse? En Galilea. ¿Y dónde estaban los discípulos? En Jerusalén. Y ya nos dice algo a nosotros esto, ¿no? ¿Cuántas veces leemos la palabra del Señor y no le hacemos caso? ¿O no entra por un oído y no sale por el otro? ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Lo que está pasando acá, o lo que va a pasar, la muerte del Señor, que va a ser algo terrible, impacta las emociones. Nos da miedo, nos desampara y póngale la situación que, imagínate que tú hayas estado en ese lugar, ¿cómo te sentirías?
hasta aquí nomás llegamos, desesperanzados, puras emociones que cuando sobrepasan al conocimiento nos hacen tomar malas decisiones. ¿Estamos? Y lo está diciendo el texto. Ellos sabían que Jesús iba a resucitar, se los dijo, ¿no? Sabían que tenían que ir a Galilea, se los dijo. ¿Y qué hicieron? ¿Qué va a hacer de nosotros ahora? Puras emociones. Y tomaron la decisión incorrecta. ¿Ok? Y es una enseñanza para nuestras vidas de cómo tenemos que manejar las emociones. Y a veces pensamos tanto en nosotros mismos que no escuchamos la voz de Dios. Y escrito está. ¿Ok? Y podríamos terminar el tema acá y quedamos, wow. Así. Pero no, vamos a seguir. Dice 29. Entonces Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen, aunque estos hagan cualquier tontería y se dejen llevar por sus emociones, yo no. ¿Y qué está haciendo Pedro? Dejándose llevar por sus emociones también, pero en otro sentido. Y le dijo Jesús, de cierto, te digo que tú hoy, en esta noche, antes que el gallo haya cantado 2 veces, me negarás 3 veces. Y este hoy en realidad es la madrugada para nosotros, digamos, del día siguiente. Recordemos que los judíos toman los días hasta las 6 de la tarde. ¿Ok? Mira el 31. Mas él, Pedro, con mayor insistencia, porfiado al hombre, ¿no? Decía, si me fuera necesario morir contigo, no te negaré. También todos decían lo mismo. Ah, los otros también decían lo mismo y le echamos la culpa a Pedro nomás, ¿no? ¿Se dan cuenta que el texto dice hartas cosas que a veces las pasamos por alto? Pero está hablando también a nuestros corazones. Otra vez, vamos a seguir con los textos paralelos. Vamos ahora a Juan capítulo 13. Para estar bien informados de qué es lo que está pasando. Y en Juan capítulo 13 tenemos el tema de la cena con mucho más detalle cuando aparece que Judas va a traicionar a Jesús. Y en el versículo 36, 13:36, ¿sí? Dice, le dijo Simón Pedro, Señor, ¿a dónde vas? ¿Y dónde iba? ¿Dónde iba, Señor? Y después de orar, a la cruz, ¿ya? De hecho, si uno ve en el 33, dice, hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Y Pedro le dice, ¿dónde vas? En el 36, Jesús le respondió, a donde yo voy, le repite, ¿no? No me puedes seguir ahora, más, y agrega esto, me seguirás después. ¿Y de qué está hablando? Va a la cruz, no a morir, que sí, va a morir, sí, pero Jesús va a la cruz a triunfar sobre el pecado y la muerte. A eso va, a eso vino, para que en Él nosotros tengamos vida y vida en abundancia, y estoy hablando de vida eterna. Por eso le dice, pero tú me seguirás, tú también tendrás vida. Y es un mensaje para nosotros también, ¿o no? Más me seguirás después. Cristo, las primicias. Luego nosotros, los que hayamos creído en Él, dice Pablo en la primera carta a los Corintios. Él va primero, versículo 38. Jesús le respondió, ¿tu vida pondrás por mí? Y cuando uno conoce el tema de vida acá, verdaderamente la vida en Dios, uno dice, pero está haciendo el loco, ¿no? ¿Por qué está haciendo el loco? Porque se estaba dejando llevar por sus emociones y no estaba entendiendo el plan de Dios, a pesar de que Dios se lo estaba informando por medio de Cristo, que es Dios. Eh, Perdón, me salté el 37, ¿no? Sí.
Le dijo Pedro, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora? Mi vida pondré por ti. Ahí tenemos la respuesta de Jesús entonces. ¿Mi vida pondrás por ti? ¿Por mí? De cierto te digo, no cantará al gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y tenemos entonces el otro pasaje paralelo que nos va completando un poco la historia, no solamente en los hechos o los lugares o las horas, sino también en el corazón de las personas. Es re interesante. Volvamos a Lucas 22. Entonces tenemos cumplimiento de la palabra de Dios, no solo en la profecía de que herirán al pastor y las ovejas serán dispersadas, sino que también en todo lo que Dios dijo acerca de su siervo, Isaías 53, por ejemplo, de lo que viene, que va a ser la cruz, y también la promesa de la vida eterna. O sea, hay muchas cosas que se están cumpliendo acá. Y estamos en el aposento alto, como les dije, y dice que van de salida, ¿sí o no? No busquen, yo les voy a leer ahí en Juan, dice, bueno, entre estas palabras, y cuando uno lee Juan capítulo 13, 14, 15, 16, 17, todo eso lo dijo, por decirlo así, a la salida del aposento alto, camino al monte de los olivos. Y leemos en el 18, habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto en el cual entró con sus discípulos, el huerto de los olivos, Getsemaní. Y Juan nos aclara que todo este discurso grande que da Jesús, que lo vemos con mayor detalle en Juan, ocurre, por decirlo de alguna manera, en la puerta del aposento alto cuando van ya a salir al monte de los olivos. Porque Juan dice que todavía no salían, ahora vamos a salir, y Mateo dice que salieron. ¿Cómo es la cosa? Entonces el salieron es estamos dispuestos a salir. Ese es un poco lo que quiere decir el versículo, para tener esa claridad también, ¿ok? Lucas 22, versículo 31, decía, también dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Y hay algunas cosas interesantes en este versículo. Cuando dice os ha pedido, está hablando en plural. Satanás pidió a todos los discípulos. Habló con Jesús y le dijo, quiero que todos estos caigan. ¿Por qué hizo eso Satanás? Porque no puede hacerlo por sí solo. Si el Señor no quiere que alguno de nosotros caiga, Satanás no puede hacer absolutamente nada. Y eso ya es un consuelo, ¿no? Pero al mismo tiempo es una advertencia, porque depende cómo esté nuestro corazón, el Señor nos puede probar y decir y permitir que Satanás haga con nosotros hartas cosas. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Entonces, ¿a quiénes está pidiendo Satanás? A todos. Pero Jesús, ¿a quién le está diciendo esto? A Pedro. Ahora, todos los demás están al lado y están escuchando. ¿Ok? Todos saben lo que está pasando. No es un discurso, o sea, o no es una conversación privada, pero se está dirigiendo a Pedro y le dice, dijo también el Señor, ¿qué nombre usó? Simón. ¿Qué nombre es ese de Pedro? Pero es el nombre que le pusieron sus papás. Simón, hijo de Jonás, ¿recuerda? ¿Y por qué se llama Pedro? Porque es el nombre que le puso Cristo. ¿Sí? Piedra. No, no piedra de tropiezo, sino que piedra sobre la cual la fe se fundamenta. Esa es la idea que vemos ahí en Mateo 16. Eh, entonces le llama por su nombre natural, Simón, Simón. Y le dice lo que va a pasar. Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Y cuál es la idea? ¿En qué consistía esto de zarandear al trigo? En sacudirlo para separar la semilla de lo que no sirve. En el fondo, Satanás dice, quiero hacer con ellos lo que sea para que aparezca su pecado. ¿Ok? Esa es la prueba, ¿no? En Amós, esto no es nuevo.
Amós es un libro muy fácil de buscar, que está ya en el Antiguo Testamento. Yo se los leo para que no... Capítulo 9, versículo 9, hablando de un juicio de Dios sobre Israel en el cautiverio de Babilonia, pero también tomando la idea de la tribulación, ambas ideas acá, dice, porque he aquí yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en la tierra. Entonces, no es una idea nueva. Israel la conoce, los discípulos la conocían. Y los lectores del texto en Lucas también sabían de qué estaba hablando. Nosotros necesitamos una explicación mayor, pero la figura que está usando acá Jesús para referirse a la prueba es muy conocida, ¿ok? No es algo nuevo. Ahora, lo está pidiendo a todos y la idea es que Satanás está pidiendo zarandear a los discípulos para lograr un efecto para él. Eso se entiende en la forma del verbo en griego. Está buscando un propósito en sí mismo, Satanás. Para zarandearos, y la idea es para hacerlo solo por una vez, como lo hizo con Job, ¿recuerda, no? ¿Podía hacer algo Satanás con Job? ¿Sí o no? ¿No? En Job 1:12 dice, dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. O sea, Satanás solamente puede hacer algo con permiso de Dios y con los límites que Dios establece. Si no, no puede. Y está escrito. Por eso digo, es un tremendo consuelo para nosotros, pero al mismo tiempo es una advertencia. Ahora, sabemos que Satanás no solamente iba detrás de Jesús, ¿sí? ¿Sabía lo que iba a pasar o no? Sí, y quería matar a Jesús antes, va a sonar ridículo esto, de que muera, ¿sí? Él quería que muera y no haya resurrección y que triunfe el pecado sobre la vida. Pero no solo va detrás de Jesús, sino que también sobre sus discípulos. Pedro, recuerda, ¿no? Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Satanás sabía eso. Y quiere destruir todo el plan de Dios. Eso es lo que quiere hacer siempre Satanás. ¿Y a quién usa para destruir el plan de Dios? A nosotros. Pero Dios no lo permite, a no ser que quiera. Por alguna razón, por algún propósito de Él. Entonces, si somos atacados por Satanás, ¿quién tiene la culpa? Es que la culpa es de Satanás. ¿Sí o no? Oye, está en Génesis 3, ¿no? La serpiente fue. Somos mandados a hacer para echar la culpa a otro, pero realmente la responsabilidad siempre es nuestra, delante de Dios. Porque Dios usa a Satanás para probar nuestra fe. Entonces, estamos todos advertidos. Se lo dijo Pedro, nos lo dice a nosotros también en la Escritura. Y como les dije, el gran consuelo es que Satanás no puede actuar para producir aflicción en cualquier creyente, ni siquiera puede decir el cuándo, ni siquiera puede decir el cómo, sin permiso divino. Y recuerdan un pasaje ya en 1 Corintios 10, ¿no? No os ha sobrevenido. Está hablando exactamente lo mismo. La palabra en el idioma original, la palabra tentación y la palabra prueba es la misma. Dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. ¿Sí? Nada que escape de nuestras facultades. Pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Entonces, no es poder de Satanás, es poder de Dios. Sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida para que podáis soportar. Y ese versículo, que por un lado dice, gracias Señor que yo no voy a tener una prueba tan grande, en realidad lo que está diciendo es que digamos gracias a Dios porque tú nos vas a ayudar a salir de esa prueba. O sea, busca al Señor. Eso es lo que dice ese versículo. Porque vas a ser probado. Por eso que, repito el título que le puse a esto, Cristo nos
restaura. Gracias, Señor, por eso. Y yo me preguntaba, ¿de aquí habrá sacado Pedro, de esta prueba que va a sufrir, lo que él escribió para ayudar a otros creyentes que estaban sufriendo pruebas en su primera carta? Y leemos al principio de la carta de Pedro, hablando de todas las bondades que tenemos en Dios, todo el poder que tenemos en Dios, una fe que nos da incontaminada e inmarcesible, reservada a los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios, y dice, en lo cual vosotros os alegráis, ¿sí o no? Gracias, Señor, por eso. ¿O no? ¿Nos alegran por eso? Por todas las cosas que el Señor hace con nosotros y en favor de nosotros, por su gracia, para su gloria. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. ¿Por qué? Y lo dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Eso salió con mayor volumen, ¿se dan cuenta? Bueno, y cuando Pedro escribe esto, creo yo que estaba pensando en este tiempo cuando él fue zarandeado de esa manera, porque él se vino abajo y conocemos la historia. Pero la palabra de Dios siempre nos dice, confía en el Señor, busca al Señor, afírmate en el Señor, sigue sus consejos, porque el Señor quiere que tú seas restaurado, que seas probado para que tu fe se afiance, sea firme. La pregunta entonces que tenemos que hacernos es, bueno, ¿hasta cuánto podemos pecar para ser restaurados? ¿Se han hecho esa pregunta, no? Les da lo mismo, ¿no? Porque es un tema, ¿no? Si uno ve lo que está pasando acá con ojos críticos, decir, oye, Pedro la embarró, el Señor va a morir por él y lo va a negar. ¿Hay pecado más grande que negar al Señor? ¿Te has preguntado alguna vez eso, no? ¿Negaría yo al Señor? Y en la práctica muchas veces lo hago y no me doy ni cuenta. No con mis palabras, sino con mis hechos. Por eso la pregunta, ¿y de cuántos pecados podré ser restaurado? Y acá el Señor me está diciendo, de todos. Uf. Versículo 32. Pero yo, este versículo es precioso, ¿no? He rogado por ti. Oh. Cristo ora por nosotros. En este versículo dice que oró ¿por quién? Por Pedro. En el pasaje paralelo, en Juan capítulo 17, cuando Jesús está orando al Padre, en el versículo 9 va a decir, yo ruego por ellos. Recuerden, esta oración que hace Jesús ocurre en este mismo tiempo. Ya, no es como un día después, no, en este mismo tiempo. Todo este discurso está en este tiempo cuando van saliendo del aposento alto. Y dice, y esta es la oración que hace el Señor al Padre. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. O sea, ¿rogó por Pedro? Sí, le dice, yo he rogado por ti. ¿Por qué? Porque rogó por todos. Pero le está diciendo a Pedro que está con todos los discípulos, para que tu fe no falte. ¿Ora por nosotros el Señor o no? ¿De dónde saqué eso yo? Pues dije, yo ora por todos nosotros. ¿De dónde lo saqué? Se me ocurrió. Y ustedes me creen, ¿no? Porque la Biblia lo dice. Primera de Juan 1:9 que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y después dice que, ojo, si tú dices que no tienes pecado, lo estás haciendo a Él mentiroso. Y después sigue hablando, ya en el capítulo 2 de Primera de Juan, dice, porque abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado, un intercesor que está orando por nosotros. De ahí saqué que ora por nosotros. Está escrito. Otra vez, que lo que Dios dice no nos entre por un oído y no nos salga por el otro. Tiene suma importancia en nuestras vidas.
Entonces, quedamos en, yo he rogado por ti, por todos los discípulos y por todos nosotros. Y de hecho, en Juan 17 también habla de, no solo por ellos, sino por los que van a creer por la palabra de ellos, o sea, nosotros. También está orando por nosotros. Y esta palabra rogar es el mismo verbo que usa el Señor cuando ruega en Getsemaní. Impresionante. Que no es una oración a que dice, ya voy a orar así por... No, no. Es con todo su ser. Ellos iban a huir. El Señor lo sabía. Es más, lo tenía profetizado desde Zacarías. Pero no iban a desertar para siempre. Y eso es lo que está diciendo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y hay una tarea que pone en los hombros de Pedro. Y es bastante interesante. Y este rogar es lo mismo que dice Pedro después en su carta, ¿no? Orad y velad. ¿Por qué? El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es lo mismo que está pasando acá. Pedro lo vivió en carne propia y lo transmite en su primera carta para todos aquellos que estemos pasando por situaciones o vayamos a pasar por situaciones parecidas. Para que tu fe no falte, ¿se puede ir la fe? Es una buena pregunta, ¿no? Y la idea es para que tu fe no mengue, no decaiga, no se oscurezca, aunque la palabra en el griego no es la misma, es la idea que está en Lucas 23:45. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. El sol se oscureció. ¿Dónde se fue el sol? ¿Sí? Está nublado, no hay sol. Ese es un poco el concepto de tu fe no falte. Se oscurece, se nubla. Nadie nos puede quitar la fe que nos salva. ¿O sí? No, nadie, ni Satanás. Tenemos esa seguridad, sobre todo nosotros que somos la iglesia, porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Así que eso de que tu fe no falte es que tu fe no decaiga. Esa es un poco la idea. Y es interesante porque es el mismo Cristo que está intercediendo por eso, ¿no? O sea, ¿cómo se puede ir la fe si el Señor está rogando que no falte la fe? ¿Y la fe que la da? El Señor. ¿Y quién la sustenta? El Señor. Entonces, Hebreos, capítulo 7, versículo 25. Dice, bueno, está hablando del sacerdocio, que los levitas tenían un sacerdocio que era temporal, ¿sí? De hecho, ellos, todos los levitas, se murieron. Pero queda un para siempre, del orden de Melquisedec, que es el mismo Jesucristo. Y eso es lo que está planteando el escritor aquí en la carta a los Hebreos, y en el versículo 25 va a decir, por lo cual, acerca de Jesucristo, puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ahí otra vez tenemos el texto, ¿no? Ora por nosotros. ¿Cuándo? ¿Qué dice el texto? Siempre. Y nosotros tenemos problemas para orar, ¿o no? ¿Has pensado eso alguna vez, no? ¿Oraste hoy día antes de salir de tu casa? No, es que salí apurado. Bueno, el Señor oró por ti. ¿Cómo queda eso? 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Ese es el que ora por ti. Volvamos a Lucas. Es impresionante, ¿no? Todo eso está sucediendo en esta conversación que tiene Jesús con Pedro. Es mucho más de lo que nosotros pensamos cuando leemos. Él, Jesús, siempre ora. Y no solamente siempre ora, sino que siempre lo hace en la voluntad de Dios, porque Él es Dios. ¡Wow!
Y si él siempre ora la voluntad de Dios, siempre tiene respuesta, ¿o no? O sea, no hay mejor oración que la que Cristo hace por nosotros. Y nuestra tarea es orar como Él ora, ¿o no nos enseñó a orar? La oración no es un tema menor, no es un juego, no es un ya voy a orar para que quedemos listos. La oración es un acto sublime en el Señor, para el Señor, que guía el mismo Señor y Él mismo lo está haciendo por nosotros. Y cuando yo entiendo la oración de esta manera, entonces lo voy a pensar un poco distinto, ¿no? Voy a orar por los alimentos y rapidito para que no se me enfríen. ¿Está bien o no? Está bien orar por los alimentos, dando gracias a Dios por su gracia, por su sustento, pero de corazón. No importa que se te enfríe la comida. El Señor es más importante en tu vida. Siempre vamos a tener, cuando oramos en la voluntad del Señor, una respuesta segura y santa. Y aprendemos algo más entonces acerca de la oración. Versículo 33. Y él dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Qué pensaba Pedro? Probablemente que Jesús no iba a morir. ¿Se acuerdan de Mateo 16 o no? Cuando Jesús anuncia su muerte, ¿qué dice Pedro? Nunca tal te acontezca. No quería. Y tenía de alguna manera puesto en su corazón que el Señor no iba a morir. Emociones que engañan. Cuando uno lee ese texto de Jeremías que dice, engañoso es el corazón y perverso más que todas las cosas, ¿en qué tipo de engaño estás pensando? Piensa en tus emociones, que cuando no las dominas, no las entiendes y no te das cuenta cómo te engañan. Es más allá de lo que uno piensa. O sea, con mayor razón tengo que poner todo mi ser a los pies de Cristo para que me ayude a ver qué es y qué no es. Dispuesto estoy a ir contigo. O sea, él pensaba que el Señor siempre iba a estar ahí, ¿o no? No dijo dispuesto estoy a ir por ti. No, contigo, junto. No entendió. Y tampoco los discípulos. No solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él dijo, estáis mal, Pedro. No, dijo eso, ¿no? Ojo, esto va a ser peor. Eso es lo que le está diciendo. O sea, si tú crees que vas a hacer algo bueno, no, no, no. Tus emociones te van a llevar a fallar. ¿Y cómo vas a fallar? Me vas a negar. ¿Y qué le dice? Yo rogué por ti. El amor del Señor en una dimensión tremenda, ¿no? Porque Pedro está haciendo todo en contra del Señor, del plan del Señor, del sacrificio del Señor, del mismo dolor que el Señor, vamos a ver, que va a experimentar en Getsemaní, de su gozo puesto por delante, como dice la carta a los Hebreos. Todo en contra de eso. ¿Te gustaría saber que tú estás haciendo todo en contra del Señor? No, es mejor que sea Pedro, ¿cierto? Bueno, nosotros hacemos lo mismo. ¿Y qué dice Cristo? Yo he rogado por ti. ¿Te das cuenta del amor o no? Lo que muestra la cruz es lo mismo que está mostrando acá. Lo que pasa, aparentemente nos gustan las cosas más dramáticas. Nosotros, no sé, si mira esa cruz, cómo él me... No, no, el amor del Señor lo muestra siempre. Nunca deja de ser. Un amor sincero. Y ese amor sincero no debe guiarse por las emociones. Yo siento tanto por ti, no sabes lo que siento por ti. No, no, no. El amor es un acto. Que produce sentimientos, sí, pero es un acto, no son sentimientos. El amor sincero no debe guiarse por las emociones, sino por la palabra. Otra vez, tenemos que ir a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos que amarnos los unos a los otros, así como el Señor muestra ese amor por Pedro, así como el Señor mostró ese amor por nosotros en la cruz. Y no sabemos amar todavía como el Señor dice que tenemos que amar. ¿Cómo vamos a aprender a hacer eso? Vayamos a la palabra del Señor. Ella nos enseña.
El arrepentimiento, ¿dónde está el arrepentimiento en el texto? ¿Lo ven o no? Todavía no está, pero el Señor lo conoce. Pero tú, una vez vuelto, cambiado, arrepentido, convertido, eso es lo que está diciendo. Cuando dice, pero tú una vez vuelto, confirma a tu hermano. Y ese confirma es fortalécelo. Lo mismo que yo estoy haciendo por ti, dice el Señor, hazlo tú por tus hermanos. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús con Pedro? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Ahora, va a faltar. Él lo sabe. Pero una vez vuelto, porque eso es obra del Señor, para que tú te arrepientas, y una vez que tú te arrepientes, haz lo mismo con tus hermanos. ¿Cuántos pecados le vas a cobrar a tus hermanos? ¿Por cuántas cosas te vas a enojar con tu hermano? Tú una vez vuelto, cóbrale todo a tu hermano. Eso dice, ¿no? Bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Oye, no sabes nada, es que este hermano... No, confirma a tus hermanos. Tú no puedes servir en la obra de Dios si no estás arrepentido. Ese es el mensaje que el Señor está diciendo acá. ¿Recuerda lo que pasó con Pedro al final o no? Pedro, ¿me amas? ¿Y qué dijo Pedro? Ahora, antes de eso, y vamos a verlo después en Lucas, Pedro lloró amargamente cuando se dio cuenta de su pecado. Se arrepintió de corazón y fue restaurado por el Señor en Juan capítulo 21. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Yo te voy a usar en la obra porque tienes un corazón arrepentido. Esa es la pregunta, ¿me amas? Y lo mismo nos está diciendo a nosotros. ¿Tienes un corazón arrepentido? Porque pecadores somos todos y pecamos todos, ¿no? Y nos enojamos unos con otros muchas veces. ¿Te arrepientes de eso? ¿De verdad? ¿Te duele? ¿Lloras por ese pecado? ¿Todavía no? ¿Tienes que aprender más del amor de Cristo? ¿Hasta cuántos pecados podemos ser restaurados? ¿Por qué yo no voy a restaurar al hermano entonces? Está toda la Biblia ahí, ¿no? En este pasaje. El arrepentimiento habilita al siervo. ¿Quieres servir al Señor? Es una pregunta retórica. Tienes que servir al Señor porque para eso te llamó. Pero no puedes servir al Señor si no tienes un corazón arrepentido. Parte por ahí. Cuando no sepas en qué servir, quizás sea bueno revisar cómo está tu corazón. Porque a lo mejor eso es lo que no te deja ver que sí puedes servir. Al punto que Pedro fue habilitado para escribir 2 cartas tremendas y para pastorear la primera iglesia de la historia. Tremendo, ¿no? ¿Hasta cuántos pecados podemos cometer? Y la respuesta es, arrepiéntete de tus pecados porque Cristo te restaura. Quiero terminar con un versículo en Isaías 57. Para que veamos a este Cristo que nos restaura. Isaías 57, versículo 15. Porque así dijo el alto y sublime. ¿En quién estás pensando cuando dice el alto y sublime? Cristo. Ese es nuestro Señor. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Lejos, ¿no? No. Y con el quebrantado y humilde de espíritu. Él está contigo. Siempre y cuando tengas un corazón arrepentido. Eso es lo que dice el texto, ¿no? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. No hay cosa mejor que ser humilde, no hay cosa mejor que tener un corazón quebrantado. El mundo piensa lo contrario, nosotros no. Nosotros pensamos según Cristo y queremos amar según Cristo, con un corazón arrepentido. Amén. Preguntas, dudas, consultas. Quedaron todos para adentro. Es tremendo el pasaje, ¿no? Parecía que no, pero es tremendo el pasaje. ¿Estamos a la hora ya para que vengan los niños para orar?
Y vamos a pasar entonces después a compartir el desayuno. ¿No hay preguntas? ¿Seguro? No. Se alargaron las clases con los niños. Es interesante, esto es un comentario personal a raíz del texto, a veces leer las escrituras con toda calma, viéndolos, por qué dice las palabras que dice, por qué usa los verbos que usa, y nos va a mostrar más cosas de las que pensamos. O, dicho de otra manera, va a hacer que nuestras emociones se aterricen y que sea más nuestro corazón, hablando de nuestro corazón con conocimiento, el que entienda la palabra del Señor. Vamos a orar para terminar. Gracias, Señor, te damos por tu palabra que es preciosa, porque nos enseña verdades que muchas veces necesitamos escuchar, que decimos, ah, sí, conozco esa verdad, pero realmente queremos reconocer delante tuyo que no la vivimos. Y queremos que nos ayudes en eso, Señor, a que lo que sabemos lo vivamos, sea aplicado en nuestro corazón en la manera en que tú quieres, ni siquiera en la manera que nosotros imaginamos, porque esa queda corta, en la manera que tú quieres, Señor, que es grandiosa. Ayúdanos a vivir con un corazón arrepentido. Necesitamos vivir de esa manera porque somos pecadores, pero porque también somos tuyos en Cristo. Y gracias por esa verdad, gracias por ese consuelo de saber que Él siempre nos restaura. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo le fueron, niños?